Para esta segunda lección estudiaremos la transmisión, traducción y crítica textual. El Nuevo Testamento ha sido de gran impacto a las generaciones pasadas, ya que éste ofrece profundas perspectivas acerca de la condición humana. A pesar de lo que muchos puedan decir acerca de Jesús, Jesús ha sido la figura dominante a través de la historia de la cultura occidental durante aproximadamente 20 siglos. Y solo en las páginas del Nuevo Testamento encontramos información acerca de Jesús. En el tiempo de Jesús, primer siglo, se encontraban aquellos escritos que hoy conocemos como el canon del Antiguo Testamento. Estos obtuvieron reconocimiento después de un largo proceso, pero fuentes como el mismo Nuevo Testamento atestiguan de que estos escritos tenían una confirmación o una autoridad, que se encontraban dentro de un conjunto unificado de escritos que las autoridades judías consideraban como un mensaje donde Dios mismo se había revelado al hombre, donde Dios mismo había revelado su voluntad a su pueblo y a toda la humanidad. Dichos escritos del Antiguo Testamento llegaron a ser la norma de fe y de vida en medio de los judíos y en medio de quienes amaban y temían realmente a Dios. Estos escritos llegaron a ser un canon, una colección autorizada de documentos, de escritos que utilizaron los judíos como base para sus vidas personales y para su vida social. Casi 200 años antes del nacimiento de la Iglesia, las comunidades judías mostraban gran amor y gran celo por los escritos del Antiguo Testamento, por sus enseñanzas, por estos mandamientos que estaban compilados allí en los escritos del Antiguo Testamento. Esto lo revela un escrito judío llamado Macabeos. En Macabeos encontramos una narración de la tortura de 7 hermanos y el asesinato de su madre. Ellos fueron coaccionados por este hombre Antíoco Epífanes en el 170 a.C. para que ellos cogieran esta ley de Moisés y las quemaran, la destruyeran. Pero debido a esta negativa, estos 7 hermanos y su madre recibieron tortura. Esta negativa se basa en su creencia de que Dios había dado a conocer su voluntad a través de la ley de Moisés. Esta actitud de celo y de confianza de estos hombres y esta mujer que fue asesinada evidencian el elevado concepto que tenían los judíos por la ley de Moisés. La comunidad que fundó Jesús, la Iglesia, también reconocía dichos libros o dichos escritos como base de la existencia en sí. Pero al igual que Jesús cumplió el Antiguo Testamento, la comunidad que él levantó dio origen a escritos que en importancia y autoridad permanecen junto al Antiguo Testamento. Estos escritos fueron llamados más tarde el canon del Nuevo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento sirvió como precedente para el canon del Nuevo Testamento. Era de esperarse que si el pueblo de Dios había amado y había confiado en las páginas del Antiguo Testamento que habían traído vida y alimento a su pueblo, a su comunidad, y esos escritos del Antiguo Testamento señalaban a un Salvador que habría de venir, mucho más recibirían también los escritos del Nuevo Testamento, donde se explicaba la llegada de ese Salvador. Vamos a hablar ahora de la autoría e inspiración del Nuevo Testamento. Jesús escogió al inicio de su ministerio a 12 varones, 12 hombres para ser sus discípulos, y a excepción de uno, Judas el Iscariote, quien le traicionó. Cada uno de estos 11 hombres llevarían su legado, llevarían su testimonio a través de la historia, aún después de la muerte de Jesús. Los 11 hombres que debían llevar este legado de amor y de salvación a toda la humanidad recibieron enseñanzas y suficiente información al lado de Jesús.
Ese tiempo que pasaron con Él les sirvió para escuchar sus palabras, para ver sus obras, para ver sus milagros. Y recibieron mucha información acerca de lo que sucedería en el futuro. Pero después de la muerte y la resurrección de Jesús, habría algo que les ayudaría para testificar. El Espíritu Santo, quien fue enviado para impartirles sabiduría. Jesús mismo lo mencionó varias veces en el Evangelio de San Juan. Miremos algunos versículos. En Juan 14:26 dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». También lo menciona nuevamente en San Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio». Y dice Juan capítulo 16, versículos del 12 al 14. «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Estas palabras afirman que era el Espíritu Santo mismo quien les recordaría a los discípulos todas aquellas palabras que habían escuchado de Jesús. Era el Espíritu Santo quien les facultaría, quien les daría el poder para testificar acerca de Jesús. A través de estos discípulos, las generaciones futuras conocerían a Jesús, conocerían quién era Él, cuál fue su plan, qué fue lo que hizo por la humanidad. Ellos ya habían experimentado su presencia, ellos habían visto sus obras, habían visto sus milagros, pero era a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, que ellos testificarían, que ellos recordarían, que ellos comprenderían las palabras de Jesús para poderlas transmitir a las nuevas generaciones. Precisamente, el cumplimiento de las palabras de Jesús pueden verse en el Nuevo Testamento. Y este acto divino es lo que algunos teólogos llaman inspiración. El Espíritu Santo obró en la mente y en los corazones de sus discípulos para producir comprensión y memorias que trajeron como resultado los escritos que hoy llamamos el canon del Nuevo Testamento. El canon, como hoy lo conocemos, apareció en un lapso de casi 3 siglos. Abarcaba la norma por medio de la cual se juzgaría a todos los demás escritos. Los libros del canon debían poseer algunas señales que los identificaran. En primer lugar, o como primer criterio, debía tener autoría apostólica, es decir, debía ser escrito por alguno de sus seguidores o de sus amigos más cercanos. En segundo lugar, debían tener evidencia de su origen del primer siglo. Y en tercer lugar, debían contener el verdadero mensaje acerca de Jesucristo, sus palabras, sus obras. De esta manera, solo 27 libros o 27 escritos se ganaron el reconocimiento de los cristianos primitivos como inspirados por Dios, para, como dice en 2 de Timoteo 3:16, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Miremos entonces cómo han clasificado estos 27 libros. En primer lugar encontramos los evangelios, que son 4, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Encontramos un libro histórico, que es el libro de los Hechos, donde se narra el nacimiento de la iglesia primitiva. Encontramos seguidamente 13 cartas, que son escritas por el apóstol Pablo. Encontramos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Enseguida encontramos las cartas generales, que son 8, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas.
Y encontramos también un libro profético que es el libro de Apocalipsis. Continuamos hablando de la integridad y transmisión de los escritos del Nuevo Testamento. Como sabemos, la imprenta no se inventó hasta el siglo XV. Por lo tanto, los escritos que encontraron fueron copias a mano, hechas a través de la historia, copiadas de un escrito a otro. Dichos escritos fueron llamados manuscritos y a través de los siglos esos escritos del Nuevo Testamento fueron transmitidos. Pero al igual que cualquiera que intente copiar una cita o una receta, descubre que es muy fácil equivocarse. Así que si los manuscritos son una copia tras otra, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras traducciones al español son realmente fidedignas o contienen el mensaje original? La respuesta es un rotundo sí, podemos estar seguros. Existen evidencias que así lo certifican. Miremos en primer lugar, el Nuevo Testamento es el más autenticado documento de la antigüedad. Se catalogaron 1989 dentro de más de 5.000 manuscritos que contenían algún fragmento del Nuevo Testamento. Los primeros se escribieron en papiros. Alrededor de 300 se denominan unciales, es decir, que se grababa el Nuevo Testamento en letras mayúsculas. Otros, un grupo aún más grande, se denominaban minúsculas. Y los leccionarios, los cuales eran libros utilizados en la adoración de la iglesia que incluían porciones de las escrituras. Otra razón para confiar en lo que escribieron los autores originalmente es la brevedad de tiempo entre la fecha en que los documentos se escribieron y la fecha de las primeras copias que poseemos. Varios manuscritos copiados de los documentos originales datan del primer siglo, como un fragmento del Evangelio de Juan encontrado en Egipto, que data del 125 después de Cristo, apenas una generación posterior, ya que se ubica su redacción original en el año 90 después de Cristo. Una tercera razón es su amplia distribución a través de la historia desde fechas muy remotas, lo que los eruditos llaman las versiones antiguas. Estas surgieron de la necesidad de dar a conocer el Evangelio a aquellos que no hablaban griego, así que se tradujo al latín, al siriaco y al copto. En cuarto lugar, encontramos que los escritos de los primeros padres de la Iglesia atestiguan del texto original griego. Hombres como Clemente de Roma, Justino Mártir, Ireneo y Orígenes, escritores de los primeros siglos, citaron en el Nuevo Testamento en sus escritos y hasta hoy existen dichos escritos. Por lo tanto, no hay razón para dudar de la fidelidad del mensaje del Nuevo Testamento. Aunque existen algunos puntos de investigación o de controversia concernientes a la redacción precisa de estos escritos originales, a lo cual los eruditos llaman o denominan la crítica textual. Ningún punto de investigación o discusión afectan el mensaje del Evangelio. Ni una sola de las doctrinas cristianas se ven afectadas por dichos estudios. Miremos entonces en qué consiste la crítica textual. La tarea de la crítica textual es comparar cuidadosamente los manuscritos que se han encontrado a través de la historia y que han sido entregados en millares de copias, a fin de recobrar la verdadera forma del texto. Por lo tanto, estudian su redacción, ya que es posible que haya errores inevitables entre las copias, que fueron hechas sin intención en el texto, o que fueron hechas intencionalmente por un personaje bien intencionado. Algunas otras modificaciones textuales fueron hechas intencionalmente, pero aún más, la pérdida de los originales o de los autógrafos son la mayor razón por la cual la crítica textual procura comparar y estudiar estos manuscritos para hallar el mensaje original. Podemos hablar acerca de algunos errores que los copistas o los escribas
sin intención o intencionalmente hicieron al redactar sus escritos. En primer lugar, vamos a hablar de algunos cambios accidentales. Pueden venir de confusión de letras. A esto le han denominado la aplografía. Consiste en simplificar algo que estaba duplicado. La dictografía, que consiste en duplicar algo que era simple. Tanto la aplografía como la dictografía pueden afectar a una letra o una palabra o un párrafo entero. Es frecuente saltarse una línea cuando dos líneas terminan en la misma palabra. En segundo lugar, hay cambios intencionales. Pueden nacer del deseo de modernizar alguna palabra que ha quedado arcaica, o de corregir algún error geográfico o sintáctico, o de explicar con una acotación algo que no se entiende bien, o de censurar alguna palabra que puede resultar extraño o malsonante. También son frecuentes los cambios intencionales nacidos del deseo de armonizar una lectura con la lectura paralela de otros textos similares. En su esfuerzo por transmitir el mensaje, muchos escribas o copistas tuvieron dichos errores, y lo que hace la crítica textual es comparar línea por línea, palabra por palabra, para llegar al mensaje profundo, al mensaje central y original. Desde que comienza a imprimirse el texto griego del Nuevo Testamento en el siglo XVI, empieza a darse un esfuerzo de los editores por basar su trabajo sobre códigos griegos valiosos, confrontando las lecturas variantes. Pero la crítica textual como ciencia solo comienza a inicios del siglo XIX con Griesbach, un escritor alemán que establece ya en sí la metodología de la crítica textual y cataloga las familias de los manuscritos según su proximidad textual. Vamos a hablar de algunos criterios que han sido usados en la crítica textual para hacer su evaluación. Una vez que se han recogido los manuscritos, ¿cómo saben que el manuscrito es en realidad fiable? ¿Cómo determinan que la forma bajo la cual aparece una palabra en ese manuscrito es preferible a la palabra o al testimonio que ofrece otro manuscrito? Y para determinar la lectura más fiable, los críticos recurren a ciertos criterios. En primer lugar, hablemos del criterio geográfico. Estos estudiosos, teniendo en cuenta que los manuscritos se difunden en los lugares donde penetra el cristianismo, hay que preferir la lectura que sea idéntica en el mayor número de lugares alejados entre sí. En segundo lugar, el criterio genealógico. Si podemos demostrar que hay una lectura en un manuscrito que los demás manuscritos dan por supuesto, debemos preferir la lectura de aquel manuscrito, es decir, del primero, donde hay una lectura que se puede demostrar, y no el manuscrito donde se da una idea por supuesta. Criterio literario estilístico. Hay que preferir la lectura que está más acorde con la estructura literaria o la perspectiva teológica de un autor. Dentro de lo posible, siempre es preferible seleccionar o escoger la más breve, es decir, la que tiene un sentido más difícil de entender, puesto que la tendencia de los amanuenses o copistas es siempre de acomodar el sentido para hacerlo más asequible. Así, la lectura que tiene más garantías de ser original es la más difícil de entender.